Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos las gracias. Hoy domingo 19 de mayo estamos reunidos aquí en la Iglesia Bautista Reformada. Va a ser un domingo diferente. Aquí los hermanos están presentes. Nuestro hermano Diego, nuestro hermano Javier. Juntamente estoy acá a mi lado mi esposa Nela y mi hijo Alvarito. Algunos hermanos no se han podido conectar hoy por diferentes situaciones, pero nos seguirán a través de Facebook. Bien, como les decía, hoy es un domingo diferente. Estamos reunidos como hace un tiempo ya, cuando estábamos con el pastor en la época de la pandemia, a través de StreamYard, de esta red social que la verdad que nos ha conectado durante mucho tiempo. Por diferentes situaciones, ¿no? Como había dicho anteriormente, cuando estábamos en época de pandemia, después con la distancia de otros hermanos. Muy bien, hoy vamos a hacer una reunión diferente. Eh, Directamente vamos a ir a lo que es la prédica de Santiago. Hoy arrancamos con el capítulo 2 de la epístola de Santiago. Antes, dar las gracias a cada uno de los hermanos aquí presentes, a aquellos que estarán a través de la red social y más adelante nos podrán ver a través de YouTube. Muy bien, primeramente, antes de la prédica, voy a compartirles un versículo que está en Jeremías 23. Después en el video vamos a ir compartiendo junto con los hermanos los que hayan preparado la palabra para hoy, para después leerlo. No sé si dentro del contenido, cuando manden los hermanos la palabra que hayan preparado, puede ser que sí o que no entre en todo el contexto porque tienen limitados las palabras. La aplicación. Pero bueno, después también cada uno lo puede buscar en su Biblia. Y antes de la oración, a la predicación, déjenme compartirles en Jeremías, el libro de Jeremías capítulo 23, los primeros versículos, primeros 7 versículos, y dice: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, y dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, eh, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo sufrir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Palabra del Señor. Bendito Padre, Señor, dándote las gracias a ti en esta tarde, en el cual hemos podido reunirnos, Señor, de otra forma diferente, en la cual veníamos haciendo, Padre, pero sabiendo que a tu tiempo harás todas tus cosas. Sabiendo que anhelamos de reunirnos físicamente con los hermanos, pero bueno, hoy así hemos estado, Señor, congregándonos para tu gloria y siguiendo adelante, Padre, sabiendo todas las dificultades que pasan cada día. Que tú, Señor, nos acompañes, que tú nos guíes y sea tu gracia y tu voluntad en todas estas cosas. Orando por cada uno de los hermanos aquí presentes,
por aquellos que no han podido venir, por nuestra hermana Elena, Señor, que tú la guardes, que tú la guíes y la ampares, Señor. Y hagas tu voluntad en ella como en cada uno de nosotros y la congregación. Dándote las gracias, Señor, que tu Espíritu en este momento nos guíes para entender la palabra que hoy se ha preparado, entender y abrir nuestros oídos, Padre, para escuchar aquello que es digno y aquello que viene de lo alto. Dándote a ti las gracias por todas las cosas y dejando en tus manos, porque tú eres Dios, el Dios que nos dio una vida nueva, una vida juntamente con Cristo, y aquel que por su Espíritu, Señor, nos da el entendimiento. Dándote las gracias, acompaña en este momento, Señor, mediante tu Santo Espíritu, con nuestro hermano Javier, para la palabra que ha preparado para hoy, y así que nuestra mente y nuestros oídos se abran para escuchar esto que ha sido, Señor, preparado ante la fundación del mundo. Dándote las gracias en el nombre de aquel que reina y vive, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy nos vamos a estar cantando himnos, tenemos unos problemas técnicos, pero el próximo domingo, Dios mediante, nos reuniremos con los hermanos y ya estaremos en otra sintonía. Así que bueno, muchísimas gracias. Le vamos a pasar la palabra a nuestro hermano Javier y seguir continuando con la epístola de Santiago, capítulo 2. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como bien decía Pedro, el pastor Pedro, vamos a continuar con la epístola de Santiago, ¿sí? La epístola de Santiago es una epístola, como veníamos viendo, como muy particular porque es la primera vez que se habla del énfasis en las obras, ¿no? En la importancia que tienen las obras en cuanto a la fe. Si bien habíamos visto que el Señor habla que bienaventurados son aquellos que se acercan a las condiciones espirituales, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen misericordia, bienaventurados todo lo que vienen haciendo obra del Espíritu, ¿sí? En cuanto a, a las acciones que el Señor iba enseñando, ¿no? El Evangelio es algo que ahora vamos a ver, que es algo que es muy particular porque siempre se le dio consideración más a los pobres, ¿no? Porque eran los necesitados. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino, había mucha diferencia y bueno, no es como ahora, que nosotros ahora tenemos leyes y tenemos eh, ciertas formas de vivir, ¿sí? Que se rigen justamente por moral y ética que hacen que los ciudadanos convivan en armonía, ¿no? Con ciertas excepciones en otros países, pero generalmente Occidente y gran parte del mundo vive con reglas que hacen que se visibilice de alguna manera una vida donde se respeta la ley, ¿no? Y esas leyes justamente la gente las cumple porque si no hay castigo, ¿no? En ese tiempo, si bien había leyes también, pero también había leyes por mano propia. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que si había un deudor, el que debía podía ser, había como una regla, como una ley que el que debía, ¿sí? Y se encontraba con el acreedor podía agarrarlo y llevarlo, ¿sí? Al tribunal, y justamente Santiago habla de estas cosas, ¿no? Y el Señor habla, bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Por eso el Evangelio habla de que si nosotros no tenemos misericordia con los hermanos, no esperemos tener misericordia de nosotros, ¿no? Entonces, en la epístola de Santiago nosotros empezamos a ver que Santiago habla a los hermanos que se fueron, que se dispersaron, que les dice, hermanos, tengan fe por sumo gozo, hasta el final de la prueba, porque el Señor nos guarda. Y si alguno no sabe, tenga sabiduría y pídala con fe. Y después habla de los hermanos que tiene mucho y que tiene poco, que los dos son iguales para Dios. Después habla del pecado, ¿sí? De que no, Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie, que no nos confundamos, que todo viene bueno de Dios. Después dice también la Escritura va avanzando y va diciendo, todo viene bueno de Dios. Entonces, si todo viene bueno de Dios, imitemos al Señor porque tenemos que ser prontos para oír,
tardos para hablar, tardos para airarnos, y que si hacemos las cosas, las hagamos, si escuchamos el Evangelio, pongamos obra en el Evangelio, porque esa es la ley de la libertad, ¿sí? Y sin mácula, como dice más adelante, es la ley de la libertad en la cual nosotros, si creemos en el Señor, tenemos la ley de la libertad, ¿no? No tenemos la ley judía que nosotros debíamos cumplir ciertas reglas para llegar al cielo como se creía, ¿no? Que si no, que si cumplís los mandamientos vas al cielo. El Señor vino a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, que esa es la ley suprema, ¿no? El Señor puso, ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor por sobre todas las cosas, como que completa el Evangelio el Señor. Se llama lo que es el evangelio progresivo. El evangelio se va descubriendo en toda la Biblia, por eso la Biblia no se contradice en ningún lado, porque empieza con las leyes, como vimos con el pastor en Génesis, y van pasando un montón de revelaciones del evangelio, así se llama, ¿no? La revelación continua del evangelio. Entonces nosotros, con la llegada del Señor, se completa. Se completa y se entiende muchas cosas. Cuando el Señor muere en la cruz, se entiende el concepto del perdón de los pecados, si bien se entendía antes y se sacrificaba, ¿no? Para el perdón de los pecados, ¿sí? Que era como una reverencia a la promesa del Mesías, ¿no? Que cuando venga. Pero bueno, el Señor completa el Evangelio, ¿no? Entonces, el Señor dice que empieza en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres, bienaventurados. Entonces empieza a decir un montón de cuestiones que tienen que ver mucho con Santiago. Si vemos en Mateo 5, vamos a leerlo porque si no queda un poquito desfasado, pero dice en Mateo 5, Marcos, no, Mateo, perdón. No lo iba a leer, pero es importante porque no lo leímos cuando estábamos en el capítulo 1. Dice Mateo, perdón, ahí llegué. Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y sigue, ¿no? Entonces, Santiago, habíamos hablado en el capítulo 1 que, como era el hermano del Señor Jesús, seguramente nada nos impide pensar que seguramente le prestó mucha atención de todas las cosas que habló el Señor Jesús, cosas que no están en la Biblia. Recordemos que la Biblia dice, y hay muchas cosas más, en Mateo al final dice, que hay muchas cosas más que hizo el Señor, pero no alcanzarían los libros del mundo para contar sus hazañas, ¿no? No me acuerdo cómo dice, pero ese es el fin del texto. Entonces, Santiago hace énfasis, Pablo hace énfasis en la fe, ¿sí? Santiago hace énfasis también en la fe, pero la fe con obras, o sea, nosotros somos salvos, ¿sí? Y por causa que somos salvos vamos a perseverar. Por causa que somos salvos, tenemos buenas obras. Nosotros podemos cumplir los mandamientos, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque yo he vencido al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo. Entonces, el Señor bajo sus atributos morales nos enseña que podemos resistir la prueba para tener la corona de vida. Santiago mismo lo dice en el capítulo 1, versículo, creo que era versículo 12. Entonces, llegando al final del capítulo 1, dice, la religión sin mácula, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta, visitar a los huérfanos, las viudas y a los desamparados. Y hay la palabra, no recuerdo cómo era la palabra, pero la palabra griega hace referencia al culto, ¿sí? El culto verdadero al Señor, el culto que el Señor es el que le agrada al Señor, ¿sí? No es que nosotros estemos en el culto y que cantemos himnos y que prediquemos, que esté todo lindo, eso está bien, no es que está mal, pero lo que le agrada al Señor como una liturgia, una expresión de reverencia al Señor y lo que al Señor le agrada, es que nosotros, como cristianos, nos preocupemos, ¿sí? Por los huérfanos, por las viudas, por los desamparados, ¿sí?
y que tengamos esa cuestión de, como dice el Señor, de qué le sirve que le digas, si tiene, un hermano tiene sed, tiene hambre, de qué le sirve que el Señor te bendecirá? O sea, dale, ayudale, dale de comer, dale de beber. O sea, tenemos que estar predispuestos a eso. Entonces, Santiago hace énfasis cuando termina el capítulo 1, ¿sí? Que en realidad sigue la carta, porque la Biblia, recordemos que no está separada ni por capítulos ni por versículos, es un invento eso, pero que de alguna manera nos ayuda a nosotros a encontrar los pasajes, ¿no? Pero eso sigue, ¿sí? Porque dice, hermanos míos, perdón, dice, la religión pura y sin mácula delante del Padre de Dios es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Eso que se refería? A que el mundo nos va a querer imponer sus propias, eh, su esnovismo, ¿no? Sus modas, sus modos. El Señor dice, mi palabra no pasará nunca, mi palabra será para siempre. Entonces, por más que pase el tiempo, por más que pase la moda, por más que lo que sea, retener la palabra y tratar de evitar las modas que hacen que de alguna manera el Evangelio se menosprecie o que la actitud cristiana se vea diluida a causa de ciertos modismos. Por eso Santiago, ahora cuando empieza el capítulo 2, hace un poco de énfasis en eso. Santiago tenía miedo que se le inserte en la iglesia el esnovismo, las modas, porque en ese tiempo había mucha diferencia entre los pobres y los ricos. Eran como muy ostentosos los ricos y los pobres eran como muy despreciados, era como que no valían nada. Entonces, el Señor cuando llega, si cuando el Señor Jesús llega, los odiaban tanto porque justamente les vino a decir a todos los ricos y a toda la casta, como así decir, le vino a decir, a ver, Dios no hace excepción de personas. Vos que sos rico sos lo mismo que ese que está ahí, que vos no lo estás ayudando, o lo estás pisoteando, o le estás reclamando una deuda. Entonces los judíos, como conocían la ley, cuando Jesús empieza con el Evangelio a mostrar que él no hacía excepción de personas, todos los judíos empezaron a entender que Jesús no hacía excepción de personas y no había forma de que lo puedan contradecir. O sea, terminaron entendiendo que Jesús no hacía excepción de personas. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, en ese contexto, ¿sí? La acepción de personas era porque cuando en una sinagoga venía una persona que era rica, ¿sí? Se trataba de una manera, y el pobre no se lo dejaba ahí, como que no, dejarlo ahí. Entonces, había mucha diferencia, por eso los judíos ortodoxos sabían que, por eso lo llevaban tanto a Jesús, o sea, tenían bien claro que Jesús no hacía excepción de personas. Y hay un montón de versículos, por ejemplo, podemos leer Lucas 20:21, que dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, los judíos escuchaban, porque ¿qué pasó? Cuando Jesús iba a predicar, después lo terminaron echando, porque su primera predicación él confrontó y lo empezaron a echar, entonces empezó a predicar a las multitudes. Y las multitudes conocían lo que predicaba el Señor Jesús, y él no había forma de contradecirle a Jesús de que él no hacía excepción de personas. Marcos 12:14 dice, viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito, después venía la parte, es lícito dar tributo al César, esa parte que conocemos, ¿no? Después dice Mateo 22:16, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los demás. Cuando dice no te cuidas de nadie, lo que quiere decir es que no le importaba al Señor Jesús quien tenía delante, si era pobre, si era rico. Él trataba a todos iguales, porque después vamos a ver que también no hay que ser hipócrita, porque también es pecado favorecer a un pobre para que miren cómo, ay, mira cómo favorece al pobre, y tener por menos a un rico solamente porque es rico. Entonces, también habla de eso Santiago, ¿no? Y aparte había una cuestión muy particular, porque cuando viene Jesús, Jesús empieza a, cuando habla de esto de acepción de personas, empieza como a mostrar que, a ver, que todos son iguales, que la salvación no es exclusiva de los judíos, ¿no? Entonces, como la salvación no es exclusiva de los judíos les costaba mucho, porque ellos decían, nosotros somos los judíos, nosotros somos el pueblo de Dios y los demás son todos paganos, son todos. Y en realidad no, porque
nosotros recordemos que en Pedro, ¿sí? En Pedro, en Hechos, perdón, en Pedro no, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, cuando no me acuerdo de este hombre que manda a buscar a Pedro, tiene un nombre, si le pueden buscar a los hermanos para hacerme acordar, en el capítulo 11, 10 de Hechos, este hombre que era temeroso de Dios, se le presenta un ángel y el ángel le dice, ve a buscar a Simón Pedro, que va a venir a hablarte. Cuando manda a los dos criados a buscar a Pedro, Pedro estaba soñando y ve como un lienzo cae, tomado por cuatro puntas, y hay un montón de cuadrúpedos, un montón de animales que eran inmundos para que coman los judíos. Y el Señor le dice, mata y come. Señor, yo nunca he comido nada impuro. Entonces ahí tenemos la cabeza de los judíos, que ellos, el Señor le dijo, mate y come, y Pedro le cuestionaba, no, Señor, no voy a comer eso que es impuro. Y el Señor le aclara, no llames tú impuro lo que yo, eh, no llames tú, le dice como diciendo, no llames tú impuro a lo que yo santifiqué. No me acuerdo cómo decía eso, pero le dice Pedro, no, Señor, no, yo no he comido nada inmundo. Y el Señor, te dije, mate y come. O sea, es el Señor, no es que te está diciendo un hermano y hay un debate. El Señor está diciendo, mate y come, sí, amén. Entonces, nosotros tenemos esas cosas de cabeza dura también. Conocemos la palabra de Dios, conocemos que debemos actuar de cierta manera, pero dice, como dice Pablo, lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿por qué esas cosas las considero y me pasan en la vida? Bueno, eso nos llama a reflexionar en nosotros mismos en cuanto a la oración, la santificación, esa cuestión de práctica cristiana para alejarnos sin mancha del mundo, ¿no? Para tener eso presente y poder no estar en esa posición de, como dice Primera de Pedro, de que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Por eso habla que nosotros estemos velando, sed sobrios y velad, porque el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el diablo cuando pueda tentarnos con algo nos va a tentar. Y nosotros, Santiago acá explica justamente que tenemos que superar esa tentación, ¿no? Pero para mí no es el tema. Pedro aprendió a no, a no hacer acepción de personas. Después cuando fue era Cornelio. Cuando fue a Cornelio, Cornelio le estaba esperando ahí qué es lo que me tienes que decir. Y ahí Pedro había entendido, porque ellos eran gentiles, que no tenían que le tenía que predicar el evangelio, bueno, y creyó él en su casa, y bueno, después cuando Pedro sube a Jerusalén, estaban esperando todos los hermanos judíos para que él explique por qué le había predicado el evangelio, por qué le había hablado de los gentiles. Pero les explica en el capítulo 18 en el versículo 18 del capítulo 11, los judíos dice que entendieron y dice, gloria a Dios porque ha dado a los gentiles salvación para vida, el evangelio para vida, como dice, voy a buscarlo rápido, dice, em, los hermanos dieron gloria a Dios porque, voy a buscarlo rápido, perdón, que es importante esa partecita, dice, versículo 18, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Evangelio es arrepentidos y convertidos, ¿sí? Pablo también aprendió, podemos leer en Romanos 2:11, ¿sí? Pablo también aprendió que el Señor, ¿sí? No hace acepción de personas, porque dice, 2:11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, decía en Romanos. Después también tenemos Efesios 6:9, ¿sí? Que también habla sobre la acepción de personas. Estoy buscando rápido porque no los iba a leer, pero es importante porque estamos en Efesios 6:9, dice, ¿sí? Que dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. También en Colosenses, hay varios versículos que hablan sobre que el Señor no hace acepción de personas. En realidad son muchos los versículos, ¿sí? Y esta palabra que es acepción de personas viene del hebreo, ¿sí? Que se llama la palabra prosopolemsia, ¿sí? Y ahí vamos a entender por qué es que los judíos tenían tanto énfasis con eso de Santiago, con eso
de acepción de personas. La palabra original es prosopolemsia, así que viene de prosopolón lambanein. Prosopom significa cara, lambanein significa levantar. Entonces, es una expresión, ¿sí?, del hebreo literal que se llama nasapanin, que quiere decir levantar la cara, ¿sí? O sea, hacerle levantar la cara a alguien que se le tiene que caer la cara de vergüenza. No hay una palabra que se pueda traducir al español, pero esa palabra significa que le levantan la cara a alguien que se le tiene que caer la cara de vergüenza. Entonces Santiago hace énfasis en eso, ¿sí? Y que esa expresión, ¿sí?, que se le tiene que caer la cara de vergüenza, la deja bien firme, y como diciendo, o sea, a las personas que se le tiene que caer la cara de vergüenza, no lo pongan ahí como si fueran carmelitas descalzas. O sea, si nosotros estamos predicando el Evangelio en la iglesia y viene un político, ¿sí? No digan, Señor, pase por aquí, siéntese aquí, y al hermano que viene como puede, o por ahí que no es pobre, o que es de la calle, lo dejamos ahí atrás. O sea, a eso estaba haciendo alusión Pablo, ¿sí? Em, y justamente eso pasa mucho hoy en día, por el tema de las influencias, por el... Así que vamos a seguir. Sí, teóricamente se escucha. Se escucha bien, ¿no? Sí, no sé si se escucha, perdón. Contésteme ahí, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, como seguíamos, claro, si viene un político a la iglesia, si viene alguien que tiene cierta influencia, o sea, nosotros tenemos que tener claro en el Evangelio y en la iglesia que no hay que hacer asociación de personas. O sea, la persona se acomodará ahí y los hermanos se encargarán de asistir a la gente que llega, pero sin diferencias, ¿no? Sin diferencias. Hay una expresión en Malaquías que cuando le preguntan, ¿el rey aceptaría el rey? Vamos a leerlo porque de alguna manera refleja esto que estamos hablando, ¿sí? Malaquías 1, ¿sí? Que habla de que acá dice, Malaquías 1:9, dice, ahora, no, 1:9 era, no, era 1:8, perdón, dice, y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo al enfermo, ¿no es malo? Presentando pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Eso no era visto como una expresión mala, pero después se hizo mala porque después se fue tomando ¿cómo se dice? Se fue como absorbiendo más el significado, porque después en el versículo 2, ¿sí?, en el capítulo 2, en 2:9, sí, 2:9 era, eh, el Señor llama la atención porque no cumplían la palabra de Dios, entonces esa expresión se hace más firme, ¿no? Dice 2:9, dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley haces acepción de personas, ¿no? Esa palabra que había explicado en griego que se llamaba prosopon lambein, ¿no? O sea, que cuando se tiene que dar la cara de vergüenza, en realidad no lo tratan como si lo levantan, ¿no? O sea, lambein era levantar, prosopon era cara, o sea, como que le levantan la cara, ¿no? Entonces, cuando se le tiene que dar la cara de vergüenza, las personas que reciben o que atienden o que reciben a las personas que llegan, en vez de, eh, pongo un ejemplo para que se entienda mejor el significado, ¿no? Si nosotros estamos en la iglesia y viene un millonario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos todos en la iglesia y recibe un trato diferente, ¿sí? Estamos siendo hipócritas y justamente es este significado. O sea, esa persona no tiene por qué ser maltratada, ni tampoco tiene que ser tratada por encima del trato que se le hace a los demás. O sea, lo que quiere decir es que ese hermano, ¿sí? Se tiene que sacar vergüenza por hacer eso, porque eso es pecado para el Señor. Si nosotros atendemos a esa persona y atendemos como si fuera como si la amáramos como a nosotros mismos, perfecto. Ahora, si lo haces por una cuestión oscura, al Señor no se le escapa nada. Si es claro que lo tenés diferente porque, eh, porque tenés algún interés oculto, no pasa nada. Una vez yo iba a una iglesia y me pasó que
un chico, ¿sí? Que jugaba al fútbol en un club muy importante de acá Argentina, fue a la iglesia y lo conocían, sabían quién era, ¿no? Un jugador de fútbol. Y, y yo empecé a notar que todos tenían como ese acercamiento con él, como que todos lo trataban bien. Eso es lo que está mal. O sea, eso yo no lo veía con otros hermanos. O sea, si bien no quiero criticar, pero es lo que yo vi, ¿sí? ¿Y qué vi yo? Vi que el trato a ese hermano que jugaba al fútbol en primera división no era lo mismo que con los otros que llegaban. Entonces, eso es lo que está mal. Y eso se nota. No hay que explicar esas cosas porque se ve, se nota. Entonces, eso es lo que hace énfasis Santiago, en este caso, diciendo, no hagan acepción de personas, que no se le, no le intenten levantar la cara a alguien que se le tiene que caer. Algo, esa es la explicación, ¿sí? Em, por ejemplo, si vamos a Levítico, Levítico está para que lo leamos, para entender un poquito de esto, ¿sí? Mm, En Levítico 19:15, si quieren acompañarme, ¿sí? Habla un poco de esto. Dice, no das injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia jugará tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no tenderás contra la vida, tu prójimo, yo Jehová, no, tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, honrarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor en los hijos del pueblo. O sea, sigue hablando sobre el tema este de no favorecer, ¿no? De no favorecer al otro. Porque ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 2, al versículo 2 de Santiago, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No haces distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? A eso es lo que se refería Levítico recién, que decía que en el juicio, ¿no? Haces acepción de personas. Entonces, está mal favorecer al pobre porque es pobre, ¿sí? Para que los demás vean que sos misericordioso. Y está mal, eh, también por el otro lado, está mal no tratar con justa causa al rico solamente porque es rico. El Señor, juez justo es, dice la Escritura. Juez justo es. Entonces, con justicia, la justicia no mira si sos pobre, si sos rico, la justicia es justicia. ¿Sí? Para el Señor no hay excepción de personas, ¿no? Esto no quiere decir que el Señor está en contra de los ricos, ¿eh? No. Lo que sí el Señor marca acá, a través de la epístola de Santiago, es que el Señor lo que sí está en contra de aquellos que son ricos, que no tienen misericordia, y que ahora vamos a ver en un ratito que es que los llevaban a los que debían, los pobres que no tienen para pagar, los llevaban arrastrando hasta los tribunales. ¿Sí? Para poder cobrarle, y cobrarle hasta la última moneda y no tener misericordia. El Señor dice ahí, no tenés misericordia, el Señor no va a tener misericordia con vos tampoco. Y eso pasa con nosotros también, en la vida de nosotros. Ahora vamos a llegar a eso. Eh, entonces, Santiago, ahora vamos a leer del 2 al 4, que dice, porque si en vuestra congregación entra un pobre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En ese tiempo había mucha diferencia entre los ricos y los pobres, como venía explicando, ¿sí? Y se usaba en ese tiempo no, ustedes imagínense en ese tiempo la sinagoga, que es donde se predicaba, el Señor, justamente lo que veamos de las bienaventuranzas, es como que hace mucho hincapié en los pobres, ¿sí? Porque los pobres eran como dejados, eran como gente olvidada. Entonces el Señor, cuando empieza a mostrar que no había excepción de personas, no es que hostigaba a los ricos, sino que estaba en contra del amor al dinero, ¿sí? El amor al poder, el amor a todas esas cosas, ¿no? Entonces, em, eh,
cuando estaban, imagínense una situación que había gente muy pobre en la sinagoga escuchando el Evangelio y venía de repente una persona que era muy refinada, ¿sí? Que encima en todos los dedos, por eso dice Santiago de los anillos, de los dedos, que dice, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, que tenía muchos anillos en los dedos, entraba y era como que miraba con desprecio a los demás, ¿no? Y en ese momento es como que a lo que venía explicando antes, algunos, como el Evangelio era predicado para los pobres generalmente, cuando venía una persona que era refinada, era como que era un trofeo y lo querían cuidar. Entonces, eso es lo que temía Santiago, que temía que se le pegue eso en la iglesia. Entonces, lo marca bien, bien definido, como diciendo, acá somos todos iguales, acá no hay rico, no hay pobre, no hay esclavo, acá somos todos iguales. Nosotros tenemos que mostrar con el ejemplo que no hay acepción de personas, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. No vale más ni uno ni otro. Eso es lo que estaba explicando Santiago, ¿no? Entonces, hay en el Tratado de los Etíopes, ¿sí? En el Estatuto de los Apóstoles, que es un texto que se decía que no hay que hacer discriminaciones. Esto como que está estipulado, ¿no? Después se escribe, ¿sí? Se llama Estatuto de los Apóstoles, y para que se entienda bien, lo pusieron en un estatuto para que todos lo tengan claro. Decía, no hay que hacer discriminación, o sea, que todos somos iguales, como venía explicando recién. Después, eh, a veces pasaba de que si había algún hermano que presidía y venía una persona refinada, era como que el que estaba predicando, que también era pobre, ¿sí? Es como que venía esa persona refinada y como que dejaba de predicar o dejaba de administrar los sacramentos para recibir a la persona. Entonces, Santiago marca esto como diciendo, esto está mal. Los apóstoles lo escribieron, ¿no? En ese momento. Y decía que había que tener responsabilidad. Esto es lo que pasaba en ese tiempo con las sinagogas, ¿no? Y decía que si viene alguien, los hermanos se van a encargar y o sea, el que esté administrando el sacramento, que no se vuelva loco porque viene una persona refinada, porque viene un rico, o sea, no nos tiene que importar, aprendamos esto. Entonces, la responsabilidad de los hermanos, el que lo recibía, y bueno, quédate donde vos quieras, así es el lugar que hay, somos todos iguales, entonces esa responsabilidad de los hermanos es perfecto. Vino una persona que querés que vea que lo tratás bien, bueno, si lo amás como vos mismo, como dice la escritura, dale tu lugar y se sentará ahí. Pero lo mismo con esa persona refinada y lo mismo con una persona pobre. Si lo que importa es que conozcan el Evangelio, que el tratamiento con las personas sea lo mismo para los pobres que lo mismo para los ricos. O sea que lo máximo y lo único que importa ahí es el amor a Dios y que se vea ese amor de Dios que sea diferente. Entonces, eh, muchas veces pasaba, por ejemplo, que cuando iba el Evangelio se iba explayando, ¿sí? Cada vez más gente se convertía al Evangelio del Señor. Empezaba a pasar, por ejemplo, que los esclavos ya no los podías hostigar como antes. El esclavo ya no le mandaba, decías una orden, hace eso, indigente, eso que es pecado. El esclavo antes lo hacía, ahora con conciencia, convertido al Señor, ya no lo hacía. Entonces empezaron a guardar el sábado, empezaron a hacer cosas que los dueños de esos esclavos ya no les era fácil andar a hacer eso y lo hacían, ¿no? Ya no, ya la autoridad máxima era el Señor. Y se daban cuenta que no podían hostigarlos ni hacerles nada, porque ellos amaban al Señor y iban a obedecer al Señor aunque los maten. Entonces, era como que se empezó como a criticar, ¿no? Al cristiano, como diciendo, ah, mirá los cristianos esto, mirá como en forma de burla. ¿Por qué? Porque seguramente en ese tiempo los dueños de los esclavos como que tenían que hacer ciertas actividades y los esclavos ya no hacían caso a todo. Entonces iban a la sinagoga el domingo, a todo esto también podía pasar de que, bueno, y eso les repercutía en que no podían hacer todo lo que querían, ¿no? Y también podía pasar de que por ahí entraban en la sinagoga y en el culto, que era donde se adoraba al Señor, y resultaba ser que iba el dueño, sí, y el esclavo estaba predicando, y el esclavo tenía autoridad sobre ese dueño, en ese momento era como una locura. Entonces, era muy difícil en ese momento el tema de la acepción de personas porque no era algo común. No es como ahora, que ahora somos todos iguales y bueno, hay gente más pudiente, pero todos nos respetamos, todos tenemos el mismo derecho. En ese momento no era así, no era así. Ahora vamos a ver que Santiago habla de que o acaso ellos no los arrastran hacia los tribunales y cuando vienen a la iglesia los tratás como si fueran carmelitas descalzas, ¿no? O sea, no tenés que tener odio, pero no tratés diferente
a uno de otro solamente por un beneficio o por una cuestión de influencias, ¿sí? Em, Así que bueno, em, después, ahora seguimos con esa parte. Y decía, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y dice Santiago en el versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vamos de vuelta. Venimos hablando de que hacen excepción de personas, ¿no? De que cuando venía una persona rica que no era común, es como que la trataban como que era como un trofeo, como trataban como diferente. Y Santiago dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que les fue invocado sobre vosotros? O sea, cuando explica eso, Santiago, ¿no son ellos los que blasfeman? Justamente por esto, justamente porque en ese tiempo los esclavos generalmente, que los pobres se convertían en el Señor, escuchaban la palabra del Señor, estaban más propensos a escuchar porque tenían mucha necesidad. Está bien, algunos se convertían, algunos no, pero tenían un mensaje de esperanza y ellos no tenían nada. Entonces, cuando pasaba todo eso, esos dueños de esos esclavos empezaban como a blasfemar el nombre de Dios, porque mirá, yo antes hacía esto con el esclavo, ahora ya no quiere. Y ya no, por más que le diga, no puede ser. Entonces no podían hacer todo lo que querían. Es donde ellos decían que blasfemaban el nombre de Dios y los cargaban como diciendo, mira esto. Porque siempre, ¿qué pasa? Cuando una persona es pudiente, siempre menosprecia al otro cuando tiene una, una, una forma de ser como desleal, como, como que rechaza al que está por debajo, ¿no? Entonces siempre tiene como esa fricción. No cuando una persona es decente y educada, ¿no? Pero cuando no es así, generalmente pasa mucho eso, ¿no? Abraham Lincoln decía, el Señor debe querer mucho a la gente pobre, porque hay mucha, decía Abraham Lincoln, ¿no? Eh, y el primer sermón de Jesús, sí, justamente habla de eso, que podemos verlo en Lucas, ¿sí? Si quieren acompañarme, Lucas 4, el primer sermón de Lucas. Lucas 4. Bien, Lucas 4, en el versículo 18 en adelante dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cuando dice y predicar el año agradable del Señor, quiere decir que ese era el año, ¿sí? Donde iban a tener el favor del Señor. Predicar el año agradable del Señor y predicar el año agradable del Señor. Como que otras traducciones dicen que el favor del Señor vendrá ese año, ¿no? Entonces, el Señor, ¿sí? En este primer sermón, empieza como ya muy disruptivo, o sea, todo lo que era la liturgia de ese momento, ¿sí? Todo lo que era la sinagoga, los judíos, los fariseos, eran toda gente refinada, gente estudiosa, que tenía cierta soberbia y que había que cumplir la ley. Entonces, también pasaba de que los estudiosos eran los que podían y los que eran pobres, muchos todavía no tenían cierta llegada al Evangelio, ¿no? No eran tan conocedores de la ley. Entonces, ellos siempre, como sabían muchas cosas, siempre como que estaban mirados con mirada altiva. Entonces, que llegue el Señor Jesús y predique y hable todo el sermón del monte a los pobres, que hable sobre que el Señor ha escogido a los pobres y todas estas cuestiones, a los judíos los volvió locos.
y lo echaron, predicó una vez y lo echaron, entonces empezó a predicar en la calle el Señor. ¿Por qué? Y porque era un mensaje que no les convenía. Entonces empezó a predicar en las calles. Y podemos ver, por ejemplo, el Sermón del Monte que habla de Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Eso dice Mateo 5.3, pero Lucas, ¿sí?, lo dice con un énfasis mucho más claro, que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, mucho más claro lo dejó Lucas, ¿sí? Y Jesús predicaba en multitudes, ¿sí? Jesús predicaba en multitudes. Entonces, lo que pasaba mucho en ese tiempo, que había muchos filósofos también, muchos filósofos que predicaban, como muestra en Corintios, que predicaban y eh, usaban un vocabulario como más elevado, ¿sí? Para hablar de filosofías humanas y un montón de cuestiones, y el Señor le dice, y Pablo muestra que dice, ¿no eligió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios? Y empieza a hablar de todas esas cuestiones, em, Pablo, ¿no? Y eh, entonces había como un contraste muy grande. Y acá cuando eh, dice, em, perdón que me perdí, Santiago, cuando habla de pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Claro, porque toda esta explicación que venimos hablando sobre que el Señor Jesús predicaba a los pobres, que los ricos tenían eran como que no tenían impunidad y menospreciaban a los pobres. Jesús viene y le habla a los pobres, habla del Evangelio, que no hay excepción de personas, que empiezan a encontrar en las sinagogas, Santiago empieza a enseñar y empieza a marcar de que al no haber excepción de personas no podemos favorecer a unos por una condición y desmerecer a otros por esta condición, sino que todos somos iguales y que la justicia es una, el justo juicio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice, no se arrastran en los tribunales, cuando dice Santiago, había una ley que era como arresto de sumario. Entonces, ¿qué significaba? Como explicábamos hoy, que si el acreedor encontraba al que le debía, al pobre que le debía, lo podía agarrar del cuello hasta asfixiarlo y llevarlo hasta el tribunal, ¿sí? Y exigir ante la justicia que le paguen. Entonces, ahí es donde viene todo esto de, del, de que el Señor justamente habla de la misericordia y el amor al dinero, ¿sí? Y todo esto que tiene que ver con no tener misericordia. O sea, nosotros podemos vivir una vida, ¿sí? Eh, con dinero, sin problema, y eso no es pecado. El problema está cuando nos afanamos por el dinero, ¿sí? Y nuestro tesoro es el dinero, y nos afanamos por el dinero y hacemos cualquier cosa por el dinero, y no nos importa, ¿sí?, nuestro prójimo, y mucho menos cuando hablamos de nuestros hermanos, el tema del dinero. O sea, si eh, vos llevas a tu hermano al tribunal, ¿sí?, para cobrarle, ¿sí?, y estás haciendo usurería, y no tenés misericordia por ese hermano que no te puede pagar. Aparte, la escritura habla también en algunas partes donde no podían pagar y que exigía igual esta última moneda. O sea, no pretendas que el Señor tenga misericordia de vos después de esto, porque mirá cómo estás tratando a tu hermano. O sea, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Entonces, si recibimos a los pobres y tenemos misericordia con los pobres, el Señor va a tener misericordia con nosotros. Pero no esperemos, ¿sí?, que cuando nos encontramos con el Señor, que el Señor tenga misericordia cuando nosotros nos comportamos de una manera muy, eh, como diría, muy hostil, ¿no? Con los hermanos, ¿sí? Dice, no blasfeman ellos el buen nombre de Dios invocado sobre vosotros, justamente lo que hablábamos cuando encima que pasaba todo esto, que los hostigaban, que los llevaban a los tribunales, que eran esclavos, etcétera, etcétera, y cuando venían nos trataban como si fueran trofeos. O sea, dice Santiago, no blasfeman ellos el buen nombre que les fue invocado sobre vosotros. O sea, no lo llevan a los tribunales. O sea, tengan cordura, no se pasen ni traten mal, pero entiendan que acá nosotros tenemos que mostrar que tenemos el amor de Dios en cada uno de nosotros y que podemos mostrarle al mundo que nuestra comunidad, nuestra forma de vivir, el amor de Dios se refleja a través de nuestras actitudes, ¿sí? Por eso Santiago habla, muéstrame tu fe con obras
Sin obras yo te mostraré mi fe con obras, ¿no? Habla mucho de eso Santiago. Después dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí explica Santiago, ¿sí? Que no hay que escudarse en la ley, ¿sí? A esto me refiero, mira. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Si viene tu hermano y lo querés recibir, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Los ricos en ese momento eran tan, ¿cómo se dice? Cuando son tan opulentos que a veces alquilaban. eh, una forma de mostrar riqueza en ese tiempo era con los anillos de oro, como decía Santiago, ¿no? Entonces se ponían un anillo en cada dedo y a veces dos anillos en cada dedo, y a veces alquilaban anillos para mostrar que eran súper ricos, ¿no? Caminaban por las calles con los anillos y iban a lugares para demostrar que eran ricos y para algunos para demostrar más todavía. Había mucha opulencia en sentido no me sale la palabra, pero me refiero a que había ese descaro, ¿no? De querer mostrar, ¿no? Entonces dice Santiago, pero si hacéis acepción, perdón, el 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. O sea, si viene esa persona que tiene un montón de anillos y la recibís, y le das un lugar preferencial, por ejemplo, lo atendés, lo haces llegar hasta el estrado, lo pones que se sienta ahí, perfecto. ¿Lo haces con todos a eso? ¿Lo haces porque lo amás como a ti mismo? ¿O lo haces porque hay un interés oculto detrás? Porque querés de alguna manera quedar bien con esa persona que es pudiente. ¿Cuál es el motivo detrás? Ya, a nosotros nos podemos mentir, pero al Señor no. Santiago marca eso. Ananías y Zafira, ¿sí? Dijeron en Hechos de los Apóstoles, sí, dimos todo el dinero, no habían dado todo el dinero. Entonces, por causa de que se manche el Evangelio cuando se estaban iniciando, durmieron, dice. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo, no le mintieron a los hombres. O sea, a los hombres le podemos mentir, o sea, el hombre no se va a dar cuenta, pero no le mintamos a Dios. No le podemos mentir a Dios. Si verdaderamente ese es tu comportamiento, lo haces porque lo amás como amás a tu prójimo como a ti mismo, esa persona que viene lo amás como a ti mismo y te comportás con esa persona, con todos iguales, bien haces, dice Santiago, ¿no? Bien haces, dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene esto, ¿no? Que si nosotros hacemos eso, ¿sí? Y lo hacemos de acuerdo a lo que el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perfecto, perfecto. Pero si hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecado. Y el Señor, los pecados, ¿sí? Eh, dice que si nosotros es suficiente quebrantar una ley para ser culpable de toda la ley. Entonces los judíos tenían como esa cosa de que si nosotros cumplimos la ley, ¿sí? Tenemos como crédito, ¿no? Como crédito porque estamos haciendo las cosas bien, los judíos, ¿no? En ese momento. Como un dicho, era como un dicho. Pero si fallo en alguna ley, tomo deuda. O sea, fíjense cómo era, ¿no? Entonces, si cumplíamos la ley, decían, bien, estoy bien, tengo como resto, ¿no? Entonces, si después yo cometo algún pecado, ¿sí? Transgredo alguna ley, es como que se me va quitando ese resto y puedo quedar empatado. Entonces había como una condición de saldo negativo y saldo positivo. O sea, miren hasta dónde llegó, ¿no? Que no entendían lo que significaba el Evangelio ni lo que predicó Jesús. O sea, por eso estaban tan en contra, porque Jesús les habló como diciendo, eso no vale, eso es como trapo de inmundicia. Esa diferencia que tienen ustedes en cuanto a discusiones, en cuanto a todas esas cuestiones de pecado, para el Señor son como trapo de inmundicia, o sea, no son acciones humanas. Entonces, eh, el Evangelio, cuando el Señor presenta el Evangelio, habla de misericordia, de amor al prójimo, amar a uno como a mí mismo. ¿Y por qué lo hace? Porque nosotros ya nos amamos mucho. Esa cosa del mundo que dice, tenés que amarte un poco más. No, o sea,
ya sea que hagas cosas buenas, cosas malas, destruya tu cuerpo o le hagas bien, eso viene porque tu pasión te está mostrando, ¿sí? Querés hacer eso, el que se droga. Ay, se odia, no, se ama si quiere drogarse. Lo que necesita es drogarse, lo que quiere es drogarse, no le importa otra cosa que drogarse. El que hace un genocidio lo está haciendo mal, perfecto, y después se inmola o mata un montón de gente, está haciendo por su pasión, es lo que quiere hacer. Se ama y se ama tanto que llega a una obra tan grande como hacer un desastre. Entonces, por eso Jesús dice, amar al prójimo como a ti mismo, porque nosotros nos amamos demasiado. Porque si yo, por una cosa tonta, para un ejemplo básico, si yo, por ejemplo, me compro, no sé, un equipo de home theater, por ejemplo, para home theater, ya estoy medio pasado ya, ¿no? Pero una Mac para mí, para trabajar, y yo amo a mi hermano como a mí mismo, y a mí me alcanza para comprar una Mac, le compro una Mac a mi hermano. Nosotros no pensamos así, en muchos casos. Entonces, por eso el Señor dice, ama al prójimo como a ti mismo. Las acciones que tú cometas, ¿sí? Si vos las haces para un lado, bueno, es porque lo amás como a ti mismo. Lo que dice Santiago acá, ¿no? Que dice, bien hacéis, si lo haces porque lo amas como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, le hace culpable de todos. O sea, se hace culpable de todos los pecados que cumple la ley. Dice, por cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso Santiago les explica a los judíos, porque eso de saldo negativo y saldo positivo, eso no. O sea, eso es un invento de ustedes que lo hacen para justificarse y para poder hacer lo que quieren de acuerdo a lo que la gente ve. Porque hay que ver también los pecados que no se ven, porque el Señor justamente habla de que el Señor lo que quiere es la intimidad. O sea, el Señor donde más va a jugar es cuando no te ve nadie. Ahí el Señor te está viendo, entonces el Señor sabe. Entonces Santiago es como que visibiliza todo esto y de alguna manera les muestra a los hermanos que, o sea, no va por ahí. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí? Entonces, no importa cuán buenos seas en algunas áreas, el Señor demanda que cumplamos la ley, pero porque podemos cumplirla, porque somos cristianos y podemos cumplirla. O sea, no es un problema para un cristiano cumplir la ley, ¿sí? Porque como somos salvos, vamos a poder cumplir la ley, porque la ley forma parte del Evangelio. No es que la ley antes, ahora estamos en la gracia y entonces no. O sea, como somos cristianos, nuestros frutos van a mostrar que podemos cumplir la ley y de esa manera vivir una vida agradable a Dios, ¿no? Entonces, sí, por eso dice Santiago, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Clarísimo. O sea, no es que hay una sumatoria de pecados y contrarresta, suma negativo, positivo, ¿no? Un pecado que cometamos está mal. No importa que seamos buenísimos en un montón de áreas. Si nosotros somos buenísimos en un montón de áreas y cometemos un pecado que no es agradable a Dios, está mal. No es que tenemos saldo. Sino que, bueno, yo me porto bien en todas estas áreas, no importa, es esto, nada más no cuenta. No, sí cuenta. Además, cuenta más eso que todo lo otro. Entonces dice, así hablad, dice el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos de vuelta. Cuando se refiere a esto, ¿no? Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor nos muestra que nosotros vivimos bajo la ley de la libertad, como dice Santiago en el capítulo anterior, que dice, si la ley de la libertad dice, por lo cual, no, dice, perdón acá, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. Y otras versiones dice en todo lo que hace. Entonces, ¿qué significa esto? Que los judíos tenían una reglas y mandamientos en los cuales ellos se regían para cumplir ciertas cosas y llegaron a la locura de tener ese crédito y saldo y decir, bueno, tengo saldo para portarme mal, o sea, llegaron a esa locura. Y el Señor habla de que tenemos la perfecta ley, la de la libertad, la que habla Santiago. Esa perfecta ley es el Evangelio completo, donde el Señor, aparte de los mandamientos, nos dice, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Sí? Que eso no son los primeros dos mandamientos. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí y el segundo es no tendrás imágenes, habla de la idolatría. Entonces, eh, no son los primeros dos mandamientos, como dice la Iglesia Católica, amarás al Señor por sobre todo. Eso no es un mandamiento. Eso lo dijo Jesús, ¿sí? Para completar, ¿sí? Sería como el 11 y el 12 mandamiento, el 11 y 12 mandamiento, ¿no? Eh, y bueno, y el Señor habla y Santiago habla sobre la ley de la libertad, que nosotros tenemos libertad en el Evangelio, porque la libertad habla del libre albedrío, ¿sí? Ese libre albedrío nosotros lo vivimos gracias a que somos salvos. ¿Por qué? Porque una persona que no es salva, ¿sí? Que no cree en Dios, que no es salvo y no se arrepintió, que no se arrepintió y no es salvo, esa persona tiene libertad para hacer lo malo, nada más. Porque dice la Escritura, como decía Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, y con la inmudanza y sobra en variación. Toda buena obra, o sea que toda buena obra es toda. Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, si Dios es amor y Dios es bueno, dice la Escritura, ¿sí? Todo lo que venga de Dios es bueno, entonces los cristianos tenemos la posibilidad de hacer lo bueno. Y los que no son cristianos no pueden hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manda al infierno a gente que ama. Porque la Escritura en Mateo 10:28 dice que no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el Señor, no es el diablo. O sea, no le temamos al diablo, temámosle a Dios. Entonces, el Señor, cuando habla del libre, que nosotros tenemos la ley de la libertad, es porque tenemos libertad para hacer lo bueno y lo malo. Tenemos la posibilidad de hacer lo bueno. ¿Podemos hacer lo malo? No te lo recomiendo. El Señor dice en Deuteronomio, tiene delante de ti la vida y la muerte, te aconsejo que escojas la vida. Entonces, esta ley de la libertad a nosotros nos permite comportarnos como queramos. Los ángeles, ¿sí? Pudieron teniendo inteligencia suprema, ¿sí? Que nosotros no podemos entender. La Escritura habla de que Juan el Bautista no hubo sabio como él, pero el demonio más chico, el ángel más chico es 1000 veces más inteligente, ¿sí? Más sabio. Imagínense eh, los querubines, los serafines. Entonces, ellos teniendo la inteligencia de poder escoger, algunos escogieron traicionar al Señor, ¿sí? Rebelándose, otros escogieron amar al Señor, y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos el poder de escoger, y como nosotros somos algo, vamos a perseverar, porque el Señor dice, ¿quién nos arrebatará de la mano del Señor? ¿Quién nos arrebatará de la mano del Señor? Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Entonces, si el Señor es soberano, si el Señor es misericordioso, si el Señor es bueno, es sabio, santo y justo, ¿sí? Tiene una ley perfecta, que es la ley perfecta, la de la libertad. Entonces el Señor, al ser soberano y de tener la ley perfecta de la libertad, ¿sí? Puede, de alguna manera, como así decirlo, el Señor puede visibilizar a través de los frutos de sus siervos, ¿sí? Quién es salvo y quién no, porque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquellos que tengan frutos de, eh, de todo esto que hemos hablado, frutos de salvación, frutos de buenas obras, esos son los que no, así los van a conocer, esos son los cristianos, los que tienen buenas obras, esos son. El Señor no puede ser engañado igual, ¿no? Pero a lo que voy es que los judíos haciendo todas esas cosas que estaban haciendo, que si tenemos esta ley, cumplimos, y si tenemos esta otra, somos acreedores, pero acá tenemos deuda, yo voy sumando y trato de estar bien con el Señor para llegar justo y no, cuando me muera no deber. Es una locura, por eso Santiago habla de todas estas cosas. Y por eso el Señor cuando habla el Señor del Monte habla de las bienaventuranzas. Justamente estas bienaventuranzas habla de la misericordia, habla del amor,
habla de todas estas cuestiones que los judíos eran como, ¿cómo es eso? Mateo 6:14 dice, si perdonás a los hombres vuestras ofensas, os perdona también a vosotros vuestros padres celestiales que están en los cielos. Pero si no perdonáis las ofensas a vuestros semejantes, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 7:1. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Mateo 18:22 también habla de eso. Vamos a leer Mateo 18:22. Ya estamos por terminar, hermanos. Vamos a leer esta partecita. Mateo 18, el 22 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahoga diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, perdón, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a, a su hermano sus ofensas. O sea, el Señor habla de la misericordia, como decía acá. Si perdonás a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero si no perdonáis las ofensas a vuestros semejantes, tampoco vuestro Padre perdonará, no, perdonará las vuestras. Entonces, la misericordia, ¿sí? Que nosotros debemos tener como hermanos en el caminar cristiano, está muy reflejado acá. O sea, nosotros tenemos una vida, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros problemas, tenemos un montón de cuestiones que pasamos en la vida, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Que nosotros somos personas diferentes en cuanto a la misericordia de Dios y tenemos que demostrarlo eso. Eso no quiere decir que nos dejemos pasar por arriba, pero hay circunstancias en la vida donde nosotros tenemos que actuar con misericordia, ¿sí? Porque la misericordia triunfa en el juicio. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta epístola de Santiago es algo que debemos leerla, es muy práctica leerla todos los días, porque hay muchas cuestiones prácticas que nos hacen reflexionar en nuestro día a día para, para alentarnos y alimentarnos de cómo debemos actuar. Y muchas cosas que pasan acá, de lo que contaba Santiago en ese tiempo, muchas actitudes, tienen que ver con la condición humana, con la condición humana que nosotros vivimos día a día y que se nos puede meter en la cabeza, ¿sí? Y que nos pueden pasar al día de hoy, ¿sí? Eh, hay muchas cuestiones que tienen que ver con intereses, que tienen que ver con todo lo que hablamos hoy. Entonces, intereses en cuanto a, como decía, si entra una persona refinada y nosotros le tratamos con preferencia, eso hace que nosotros de alguna manera traicionemos, ¿no? Lo que debemos hacer. O sea, ¿por qué nos comportamos así? Porque forma parte de la naturaleza humana. Y eso es justamente las pasiones del corazón. Entonces nosotros tenemos que tratar de alimentarnos, ¿sí? Tratar de alimentarnos constantemente y orar sin cesar, como dice el Señor, justamente, orar sin cesar que funciona, sirve para que nosotros estemos más tiempo pensando en las cosas del cielo y no tanto alimentándonos, dejarnos, como decía Santiago, eh, alejarnos, como decía Santiago, es eh, sin mancha del mundo, como es que decía, eh,
que decía guardarnos sin mancha del mundo. O sea, cuando nosotros más estemos abocados a la escritura, cuanto más estemos abocados al evangelio, a la oración, a juntarnos con los hermanos, a no escuchar conversaciones, que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, cuanto más estemos abocados al círculo evangelístico en la palabra de Dios, eso nos va a hacer apartarnos, nos va a hacer que el mundo no nos manche con sus modas y con sus modismos y con sus cuestiones tentadoras, ¿no? Para poder desviarnos, ¿no? Así que bueno, ese es el mensaje de hoy, hermanos. Espero que a cada uno le haya llegado de una manera especial y les agradezco por esta tarde y espero que lo pongamos en práctica todos los días, que va a ser algo que nos va a beneficiar y nos va a abrir un camino para crecer en el Evangelio y en las prácticas que debemos llevar en mente y, eh, y en la vida, ¿sí? Así que gracias, paso a hermano Pedro para que pueda cerrar la reunión. Gracias, hermano Javier. Muy buena la prédica, la enseñanza. Para el que quiera después verla, puede seguirlo a través de la red social, cual va a estar subida, del Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 3. Muy bien. Nuestro hermano Diego quiere orar para terminar la reunión y después, bueno, mostrar los mensajitos que nos han mandado. Buenas tardes, hermanos. Bueno, gracias a la oportunidad para concluir ya este tiempo que le brindamos al Señor. Y bueno, gracias al Señor también por esta explicación que nos has dado de Santiago. De Santiago verdaderamente habla a nuestros corazones y claramente por sus palabras nos inquieta siempre reflexionar sobre su palabra. Así que bueno, oramos y damos por concluido. Amado Señor, Dios, Padre amado, glorioso Señor, gracias por este bendito día, Señor, en el que tú, Señor, has provisto tu palabra para que la escuchemos, para que la analicemos, Señor, y pensemos en lo que tú nos tienes que decir, en lo que tú nos dices. Señor, gracias, Señor, porque, bueno, a pesar del día de hoy, de que no estamos en un solo lugar reunido, Señor, pero te damos gracias porque a su debido tiempo, Señor, y por tu providencia, por tu gracia, Señor, nuevamente estaremos reunidos y así te damos las gracias. Sin embargo, Señor, gracias por estos medios que nos permite, Señor, continuamente, Señor, estar conectados, Señor, con la palabra y que nos pase un domingo sin que lo estemos. Te agradecemos de corazón por eso. Señor, gracias también por quienes estuvieron escuchando la predicación. Tú los conoces, Señor, sabes quiénes son, Señor. También te pedimos que hables a sus corazones, Señor, sabiendo que tu palabra nunca, jamás volverá vacía, Señor, sino que a cada uno en el que la ha escuchado, Señor, hará su debida obra. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Gracias, querido hermano Diego y Javier por esta tarde de la explicación. Y bueno, gracias a los hermanos que están conectados a través de Facebook. Vamos a ver algunos mensajes que han dejado. En este caso, mi hermana Nela, de Lamentaciones 3, de 22 a 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande fidelidad. En la parte del himno que cantamos generalmente. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones 3, del 22 al 24. Bueno, después esto fue lo que hemos compartido. Javi estaba con las dudas del nombre, que después el hermano Diego nos compartió, que era Cornelio, del Hechos 10 de los Apóstoles, cuando Pedro niega a Jesús, en el caso de que yo no he comido cosa inmunda, dice, come lo que yo sané, tú no llames inmundo todo lo que yo sané. Bien, también mandando un saludo a Laura Abigail Oria,
que nos mandó un mensajito. Bueno, se mandó después, recién. Nuestro hermano Hernán Córdoba, ya de La Rioja. Buenas tardes, bendiciones, gracias y paz. Gracias a tu hermano Hernán y a la familia por siempre estar del otro lado, a través de Facebook. En este caso, una de las personas, de los hermanos que están lejos y no pueden estar presencialmente. Saludos nuevamente a Laura, Abigail, bendiciones. Después nuestro hermano Diego nos compartió Salmos 32, del 1 al 2, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de equidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, del 1 al 2. Bien, hasta aquí los hermanos. Nuevamente, hermano Córdoba, hermano Córdoba, la gloria sea para Dios, siempre eternamente así sea, porque es quien se ve toda gloria. Todo lo que hoy sabemos es por su misericordia, por su voluntad. Saludos de Red Capital. Después, Agustín Chamarro. Saludos, hermanos, bendiciones. ¿De dónde sos, Agustín? Pero muy bien, bueno, muchas gracias. Aquí hemos llegado con todos los mensajes. Gracias a todos los que están aquí presentes. Javier, Diego, gracias, hermanos. Saludo a Iliana. De Castelar, ahí Agustín escribió. De Castelar, muy bien, cerca donde estábamos haciendo las reuniones presenciales, que bueno, por motivos ajenos, momentáneamente no estamos ahí, pero bueno, ya nos vamos a volver a reunir, Dios mediante. Así que bueno, hermanos, gracias. Hasta aquí hemos llegado con la transmisión de la Iglesia Bautista Reformada. Si quiere escribirnos, saludos, manda Abigail, así sea. El Señor lo tiene en su presencia, nuestro querido Pastor Mario. Estamos alegres porque ya está con el Señor. Triste porque lo extrañamos, lógico, ¿no? Pero bueno. Aquí seguimos como el Señor así quiere y el Señor nos va a sostener en todo. Gracias, hermanos, y nos vemos Dios mediante el próximo fin de semana a través de esto que es la Iglesia Bautista Reformada de Cristo. Gracias y paz de Cristo.